nos esperamos al final para las preguntas. Bueno, un poquito sobre historia, siempre es bueno saber acerca de ello. En cuanto al ultrasonido, ha habido múltiples personajes que han sido partícipes para que esto pueda llevarse a cabo. Uno de ellos fue Johann Christian Doppler, el cual pues describe el efecto Doppler, que es algo muy utilizado en nuestra práctica como imagenólogos y bueno, como médicos interconsultantes, que igual ustedes algún día sean. Bueno, voy a hablar más adelante sobre esto, pero el Doppler nos sirve para valorar principalmente flujos, entonces es muy útil en pacientes que tengan alguna lesión vascular o un injerto o un trasplante renal, que quieran valorar que hay un adecuado flujo hacia el órgano. Bueno, parte de estos avances fueron gracias a este personaje. Esto fue en 1842. En 1880 los hermanos Curie van a descubrir un efecto piezoeléctrico, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que les estoy explicando cómo van a funcionar nuestros aparatos. Esto fue en 1912, se dio el desarrollo del sonar. Esto fue utilizado principalmente en, pues, puede usarse como tácticas en guerras. El sonar fue utilizado principalmente para detectar la presencia de objetos cercanos, transmitiendo ondas desde un barco en el mar, esperando, pues sí, al momento en que estas ondas chocan con un objeto, estas ondas regresan y se emite una señal al sonar. Es básicamente el principio del ultrasonido y es ahora aplicado a la medicina. En 1914 fue cuando se empezó a utilizar en medicina y déjenme cambiar. Ok. 1920 se empezaron a utilizar las sondas o los transductores como los conocemos hoy en día. En 1928 se utilizó para otros usos más industriales. El que lo utilizó fue Sokolov. Y en 1941 Donald Sproul desarrolló un instrumento utilizando un cristal emisor y un cristal receptor. Aquí es donde empieza a desarrollarse la forma de un transductor. El transductor va a utilizar, lo voy a describir un poco más adelante, pero membranas, y en este caso se utilizaban cristales para esta función. En 1944 se patentó un reflectoscopio. El cristal emisor captaba una señal de retorno de estos pulsos. Como les comentaba con el ejemplo del barco, se envía una onda y al momento en que esta onda choca contra un objeto, este devuelve una señal y esa es la imagen que nosotros vemos reflejada en la pantalla del ultrasonido. En 1940... Sí, dígame. Un momento, me parece que hay unos compañeros que no pueden entrar a la... necesitan como que les dé permiso. Perfecto, un momentito. Voy a checar, gracias. Ok, ya los admití. Si falta alguien más, me hacen saber, por favor. Claro. Ok, ya están todos. Ok, en 1947, Douglas Harry encabeza los primeros usos o aplicaciones ya clínicas en pacientes. Sin embargo, bueno, aún no estaba el ultrasonido desarrollado como está el día de hoy. En 1951 se empiezan a utilizar tanques de inmersión. Estos, tengo las imágenes un poco más aquí. Okay. Se ocupaba para poner a una persona dentro de este tanque y intentar hacer la aplicación del ultrasonido utilizando pues esta ventana de agua que tenía esta persona en este ejemplo. Sin embargo, bueno, hoy en día no se utiliza de esa forma. Yo creo que todos ustedes han visto cómo son los equipos de ultrasonido. Y bueno, todo esto fue historia de cómo van a ir evolucionando para llegar hasta lo que tenemos hoy en día. Esto es igual un poco sobre cómo eran antes los equipos de ultrasonido o cómo se pretendía obtener esas imágenes. Ok. En 1958 ya se desarrollan como tal diferentes, no programas, pero formas en las cuales podíamos obtener imágenes más claras
sobre los órganos a estudiar. En este caso se desarrolló Somatoscan. En este, una ventana de agua rodeaba el abdomen para permitir una mejor visualización de las estructuras abdominales. Como les voy a mencionar en un momento más adelante, tenemos diferentes, bueno, de entrada tenemos diferentes transductores. Estos manejan frecuencias diferentes que nos van a permitir visualizar estructuras con mayor precisión. Y dentro de esto, que ya no es tan relevante quizá para ustedes porque es más de uso para imagen, manejamos diferentes ventanas o escalas de grises que nos va a permitir obtener el equipo para poder observar con mayor claridad las diferentes estructuras. Entonces, bueno, en 1958 empezamos a desarrollar diferentes técnicas para poder visualizar con mayor claridad alguna estructura. Y de aquí nos vamos a 1970, donde ya vamos a empezar a manejar el transductor con escala de grises, que es lo que utilizamos hoy en día. En 1980 se empieza a manejar una tecnología digital. Esto es la capacidad de poder transmitir las imágenes desde el equipo hasta las diferentes, en este caso o al día de hoy, pues tener la capacidad de verlo en cualquier computadora que esté conectada al sistema PACS del hospital. El sistema PACS va a ser un sistema de almacén de imágenes y bueno, gracias a esto es que podemos visualizar hoy en día estas imágenes en cualquier computadora. Ok, este es un poco sobre lo que les explicaba acerca de los sonares, que es en realidad prácticamente el principio básico del ultrasonido. En este observamos una onda saliendo desde el barco hacia la parte inferior o hacia la profundidad. Al momento en que esta onda topa con la parte más profunda en este ejemplo, esa onda regresa y nos permite en el radar o en el sonar valorar pues distancias, a qué distancia estamos en este caso de la profundidad. Como les explicaba, se utilizaba antes en tiempos de guerra para medir distancia de barcos enemigos y hoy en día es lo que nos sirve para valorar las imágenes de los diferentes órganos a estudiar. Ok, entrando un poco más reciente, en 1951 el doctor Ian Donald era un médico ginecobstetra, empezó a realizar los trabajos clínicos ya con pacientes que se han aplicado hoy en día para el desarrollo del ultrasonido en ginecobstetricia. Como sabemos, en ginecobstetricia el ultrasonido es muy útil ya que es un método de imagen que no va a emitir radiaciones ionizantes y que por tanto es relativamente inocuo para los productos en caso de mujeres embarazadas. Es por eso que es de gran utilidad principalmente en la gineco. No solamente nos va a servir para ver productos o fetos, sino también nos puede servir para valorar el útero, para valorar enfermedades como miomas, diferentes alteraciones y bueno, en general es utilizado en todo el cuerpo, tanto en músculo esquelético, se puede utilizar, como ya les había mencionado, el Doppler en estructuras vasculares, se puede utilizar ecocardiograma, en fin, el uso del ultrasonido es muy, muy variado, pero bueno, este fue el primer hombre que lo decidió aplicar hacia ginecobstetricia. Bueno, ya aquí entrando a México, un momento, tengo dos personas. Listo. El doctor Paul Lowe fue el que escribió o el que empezó a escribir sobre ultrasonido aquí en revistas de radiología, el que empezó a darlo a conocer como pues, un método de imagen bastante práctico. En 1966 es cuando se instala el primer equipo de ultrasonido. Este fue en un hospital de beneficencia española y fue dedicado para estudiar principalmente cerebro. Este no era como tal uso clínico en pacientes como lo tenemos hoy en día, sino era más bien hacia la investigación. Y en 1971 se empiezan a realizar las primeras investigaciones sobre tumores hepáticos. Ok. En 1973, el doctor Mario Cruz Rivero se hace a cargo del departamento de ultrasonido y bueno, se forma la Sociedad Mexicana de Ultrasonido y empiezan a formarse los congresos de radiología y en 1976 ya se empieza a dar cursos hacia médicos generales
incluso hacia técnicos para el manejo de ultrasonido. Ya entrando como tal a lo que nos compete, vamos a hablar un poquito sobre definiciones. ¿Qué es el ultrasonido? Este viene de dos palabras, ultra, que es más allá, y sonido, que va a ser, como ya sabemos, un fenómeno que va a ocurrir por el resultado de una energía mecánica a través de la materia, y este se va a presentar en forma de ondas. Ok, es importante saber que hay dos formas de sonido, o el oído humano está acostumbrado a ciertas frecuencias, y los rangos por encima o por debajo de estas frecuencias van a llevar el nombre de infrasonido cuando este es menor a 16 Hz y de ultrasonido cuando este es mayor a 20.000. Todo lo que esté dentro de este rango son ondas audibles para el oído humano en condiciones normales, a menos que haya alguna enfermedad que afecte al mismo. En este ejemplo les pongo algunos de los sonidos audibles para nosotros. La música, que la podemos llegar a escuchar desde 30 a 5000, y pues el sonido de un piano, el sonido de un teléfono. Todo lo que esté por arriba de 20.000 van a ser ultrasonidos, y lo que esté por debajo de los 16 Hz van a ser infrasonidos. Y estos no son perceptibles para el oído humano. Ok, lo que ya les mencionaba. Y nosotros vamos a medir el ruido en decibeles. En este ejemplo les pongo una pisada, nos va a emitir 10 decibeles, lo cual es perceptible para el oído humano. Una conversación en voz baja de 30 decibeles normalmente. El tránsito en una ciudad puede ser hasta 80 decibeles, una aspiradora de 90 decibeles. Cabe mencionar que sonidos mayores a los 90 a 100 decibeles ya pueden presentar pues alguna molestia o algún daño en el oído, como el despegue de un avión, 150, una explosión de un artefacto, 180. Ok. Bueno, como les mencionaba, el ultrasonido va a medir las ondas a través de un espacio. Entonces necesitamos saber cómo es que está compuesta una onda. Una onda principalmente va a tener una frecuencia. Esta va a ser el número de ondas que se van a producir por unidad de tiempo. Pueden ver mi cursor, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Doctora. Ok, bueno, una onda, esta es una onda, otra onda, esto es una frecuencia. ¿Cuántas ondas van a medirse en una unidad de tiempo? El Hertz va a ser una unidad de frecuencia, y esta es la que vamos a utilizar normalmente para medir cuántas ondas se presentan en un ciclo por segundo. Y bueno, kilohertz y megahertz, como sabemos el prefijo kilo equivale a 1000, y bueno, megas va a ser 1.000.000 de ondas en una frecuencia de tiempo. Okay, bueno, dentro de la onda es importante mencionar que va a tener un pico más alto y un pico más bajo. Estos los vamos a conocer como compresión y rarefacción. En esta gráfica estamos observando dentro de las dos líneas azules una unidad de tiempo establecida. En esta únicamente vamos a observar una onda en esa unidad de tiempo. Okay. Bueno, el periodo va a ser el tiempo en el que se va a tardar en completar un ciclo. La amplitud, esta va a ser la altura máxima de la onda, y la longitud de onda va a ser la distancia que va a haber entre una y otra. El periodo va a ser el tiempo en que una onda va a atravesar un punto determinado, y como ya les había mencionado, la frecuencia va a ser cuántos ciclos se van a dar en una unidad de tiempo. La longitud de onda va a corresponder a la distancia entre dos puntos correspondientes. En este caso, la longitud de onda está dada en el punto más alto de la onda con el siguiente punto más alto de la onda, la onda que viene, la onda siguiente. Ok. Bueno, otro de los conceptos que vamos a estar manejando mucho en el ultrasonido es el eco. Este va a ser la progresión del ultrasonido, o cómo va a pasar la onda a través de diferentes tejidos, o cómo va a atravesar diferentes estructuras. Y esto se va a reflejar en el momento en que esta onda, como ya les había comentado, golpee o choque con algún órgano, en este caso en particular, va a ser la producción de ecos.
Ok, es importante para nosotros conocer que los diferentes tejidos en el cuerpo humano van a tener una atenuación diferente a estas ondas. La atenuación va a ser cómo se hace débil el haz de sonido al atravesar estas estructuras. No es lo mismo que el sonido pueda pasar libremente a que el sonido choque con algo que impida que pase normalmente, y estos tejidos van a ser o nos van a dar una imagen diferente en el ultrasonido. Es decir, bueno, vamos a ver un poco más adelante con ejemplos, pero el aire, digamos que tiene un efecto sobre el sonido, el cual no lo permite pasar libremente, como es el aire contenido dentro de los intestinos, por ejemplo. Este nos va a dar un efecto o un artefacto o una imagen no adecuada a nosotros al momento de estar realizando el estudio, que se llama reverberancia. Esto es porque el aire va a impedir el paso del sonido libremente a través de, en este caso, el intestino. El hueso es otra estructura que evidentemente no nos va a permitir el paso del sonido y va a generar una imagen. En este caso, esta imagen va a ser hiperecoica. Ahorita vamos a entrar a la nomenclatura del ultrasonido, pero esta imagen no va a permitir que pase la onda libremente del sonido y nos va a dar esa imagen característica. Así como tal, los músculos van a producir de igual manera una atenuación, el hígado, los tejidos blandos, riñón y la grasa. El agua normalmente es la que menos va a producir esta atenuación y la vamos a poder observar como una imagen anecoica o que no va a tener un eco. Ok, como ya les mencionaba, la atenuación va a ser cuando esta propagación de ondas se va a perder al enfrentarse contra alguna estructura. Y bueno, esto se va a conocer como atenuación y dependiendo el medio o el órgano u objeto contra el que choque, nos va a dar diferentes características que puede ser absorción o dispersión del sonido. Bueno, otro término importante a conocer, esto es mucho de física, yo sé que quizá no sea muy interesante para ustedes, pero es importante conocer qué es lo que estamos viendo en las imágenes. Otro de estos términos va a ser la impedancia, y esta va a ir en relación a la densidad de los diferentes tejidos del cuerpo. En este caso, es el producto entre la densidad del tejido y la velocidad del sonido, y esta va a estar en relación a la resistencia que nos van a ofrecer los tejidos al paso del sonido. De estos, obviamente, entre más denso sea el tejido, mayor va a ser la impedancia que nos va a producir. Por ejemplo, aquí observamos un hueso, el hueso craneal es el que tiene una mayor impedancia en relación con los demás tejidos que estamos observando en esta diapositiva. Es por eso que, por ejemplo, no podemos hacer ultrasonidos craneales en pacientes adultos, ya que el hueso no nos va a permitir observar las estructuras que hay por debajo del mismo. Inmediatamente nos va a rebotar el sonido y no vamos a observar nada más que el hueso. En recién nacidos, gracias a las fontanelas, que son espacios pues que se van a mantener entre el cráneo o entre los huesos del cráneo del bebé, ahí sí podemos utilizar un ultrasonido transfontanelar para poder evaluar las estructuras internas del bebé, pero en adultos ya no es posible. De igual manera vamos a observar que al estar analizando los ultrasonidos o al estarlos realizando, por ejemplo, el hígado y vía biliar, muchas veces las costillas se atraviesan en la imagen y nos producen una sombra que no nos permite ver pues los diferentes órganos que estén por debajo de ella, o nos hace tener que buscar otro ángulo para poderlos observar con mayor claridad. Esto es la impedancia, que estas estructuras no nos van a permitir observar tan claramente la imagen. Bueno, en cuanto a las ondas, tenemos dos principios básicos. Uno de ellos va a ser absorción. En este caso, la energía del sonido la podemos convertir a calor. Esta energía, el cuerpo la va a tomar como calor y esto se va a conocer como diatermia. Este principio de absorción está más utilizado en el ultrasonido, pero de manera terapéutica, como para cuando hay lesiones musculares donde se emplean ultrasonidos para mejorar como rehabilitación. En el caso del ultrasonido diagnóstico no es tan relevante para nosotros. Y la reflexión, este va a ser el cambio de dirección del haz de sonido en dirección a la fuente. Este sí es considerable para la imagen, ya que
cada que el sonido choque contra un órgano, nos va a producir una reflexión de la misma onda de sonido. Ok, la dispersión, esta se va a presentar cuando el haz de sonido va a tener una forma irregular. Es decir, el sonido al momento de chocar con la estructura a estudiar va a dispersarse en múltiples direcciones. No es tan relevante, ya que hoy en día, gracias a la tecnología y a los transductores, se han desarrollado de manera que este fenómeno de dispersión no ocurra tan frecuentemente para que tengamos una mejor calidad de imagen. Sin embargo, bueno, en todos estos acontecimientos históricos que les mencioné, era un problema la dispersión, ya que estas múltiples ondas de sonido que salían al chocar con una estructura, pues daban imágenes no tan precisas. La refracción va a ser la desviación de la dirección del haz del sonido al pasar de un medio a otro. Esto es muy similar a la luz. Cuando una luz en un espejo no se choca y rebota hacia otro lado, este es un fenómeno de refracción. Ok, ya entrando a lo que es el ultrasonido, me gustaría primero mencionarles que vamos a tener diferentes tipos de transductores. El transductor va a ser la parte que entra en contacto con el paciente y por donde vamos a emitir el sonido y que va a recibir la imagen para pasarla hasta el equipo o la pantalla que vamos a estar observando. Tenemos diferentes transductores para los diferentes tipos de órganos o usos que les vayamos a dar. Tenemos transductor convexo y tenemos un transductor lineal, tenemos un transductor endocavitario. Les voy a explicar un poco más sobre ellos. El convexo, como lo dice el nombre, va a tener una forma redondeada. La ventaja que nos va a ofrecer sobre un transductor lineal es que nos va a permitir una mayor profundidad o un alcance mayor hacia los tejidos más profundos o en personas que tengan pues mayor cantidad de tejido adiposo. Y este transductor convexo es el que vamos a estar utilizando principalmente para el estudio de órganos como hígado, vía biliar, riñones, vejiga. Todos aquellos que tengan una mayor profundidad vamos a utilizar un transductor convexo. Este va a tener o va a manejar frecuencias de 3.5 Hz. Es más bajo que el transductor lineal, pero nos va a ofrecer una mayor profundidad. Ese es el uso que se le da a un transductor convexo, de 3.5 hasta 5 MHz. Y como ya les mencionaba, esos son los usos que le vamos a dar. La problemática, por así decirlo, de este tipo de transductores, por pues los hertz bajos que manejan, digamos, es que la calidad de la imagen pues no va a ser tan definida como en un transductor lineal. Los transductores lineales van de 7 a 14 MHz, tienen una mayor definición. Sin embargo, bueno, estos van a ser planos y su profundidad es menor. Estos los podemos utilizar, por ejemplo, para valorar ultrasonido testicular, ultrasonido de cuello, para valorar tiroides. Esto es para tejidos más superficiales o en pacientes pediátricos que tengan pues escaso tejido adiposo o en bebés pequeños que las estructuras están realmente más superficiales que en un adulto. Para eso es el uso del transductor lineal y el transductor convexo. Y el endocavitario, va a ser pues en forma de una sonda y lo vamos a utilizar, como el nombre lo dice, en cavidades. Puede ser útil para los ultrasonidos pélvicos o transrectales para la valoración de la próstata. Y bueno, estos son muy utilizados principalmente en gineco y para valoración de próstata. Va a tener una frecuencia de 7.5 MHz y bueno, nos va a ofrecer una mejor calidad de imagen, ya que pues no tenemos que atravesar músculo, grasa, piel, nada de eso. Al estar dentro de la cavidad nos va a permitir una mejor visualización de las diferentes estructuras a estudiar. Ok, ahora, dentro del ultrasonido vamos a tener diferentes modos. Esto es la función que se le puede dar al equipo. El modo A, va a ser de amplitud, y esta va a ser la representación gráfica que van a representar los ecos recibidos de las diferentes interfaces del cuerpo. Y se va a representar como una gráfica lineal. Pues sí, nos va a ofrecer una imagen de líneas
Y esto va a ser, como les mencionaba, para ver las diferentes interfaces dentro de todo el cuerpo. Este modo A no es como lo que más utilicemos, pero sí se llega a utilizar en diferentes enfermedades. El que ustedes han visto más o con el que van a estar más familiarizados es el modo B. Este es un modo de brillantez, un modo bidimensional o en 2D. Y este es el que vamos a estar estudiando en las próximas pláticas. Este nos va a dar una representación gráfica. Esta se va a obtener a través de puntos brillantes y va a relacionar la amplitud del eco recibido. Este modo es el que nos va a permitir observar las estructuras de manera anatómica, como en este ejemplo que tenemos aquí abajo, donde estamos observando el lóbulo derecho del hígado. Vamos a observar que es en escala de grises. En este caso se está utilizando un transductor convexo. ¿Esto cómo lo podemos saber? Por cómo se observa la imagen. En un transductor lineal, sería rectangular la imagen que nos estuviera ofreciendo, y en el convexo, pues toma la forma del transductor, y esta es la imagen que nos arroja. También sabemos que es convexo porque estamos estudiando un hígado, y como les mencionaba, los convexos son para órganos o estructuras más profundas. Ok, en esta imagen observamos diferentes tonos de grises. Un ultrasonido se maneja en escala de grises. En este caso observamos esta estructura. El término la manera en la que vamos a hablar cuando estemos hablando sobre ultrasonido van a ser ecos. Es hiperecogénico, hipoecogénico o anecoico. An es que no va a tener un sonido. En este caso, esta estructura que vemos negra va a ser anecoica. Y esta muy probablemente está en relación a un vaso sanguíneo. Y bueno, eso lo podemos corroborar ya en diferentes estudios con la aplicación del Doppler. Si esta presenta una coloración, estamos en un vaso, pero hay diferentes estructuras que nos pueden dar esa imagen anecoica, como un quiste que está contenido de agua. Eso también, como no hay un eco, es la forma en que se va a ver anecoica. En esta imagen del hígado también podemos observar esta línea que está aquí, que es hiperecogénica. Esto es más blanca que el resto de lo que estamos observando, y esa va a ir en relación a la pleura. Ok, este hígado mañana lo vamos a ver con más detenimiento, pero lo que le vamos a estudiar a todas las estructuras que veamos son tres cosas: forma, situación y tamaño. Esto es que su forma sea la normal, la situación que se encuentre donde tiene que estar este órgano, y su tamaño que también sea el habitual. Y en ultrasonido la otra cosa que vamos a valorar es su ecogenicidad. Esto es si se ve de características normales ultrasonográficamente, que no se vea más hipoecogénico o más hiperecogénico, porque esto nos podría hablar de enfermedades como hígado graso, o que no veamos alguna lesión dentro de este parénquima hepático que nos haga pensar que puede haber una tumoración, un absceso, un quiste. Es decir, que se vea parejo el contenido del parénquima hepático. Otro modo que vamos a estar utilizando en el ultrasonido es el modo M o modo de movimiento. Este tampoco es tan utilizado. Algunas de sus aplicaciones es en caso de sospecha de parálisis diafragmática. Con este podemos ver la elevación o el movimiento del diafragma durante cada respiración. Y bueno, de igual manera, en estructuras que tengan algún movimiento, podemos utilizar este modo M. Y este va a ser una imagen que va a estar producida en el modo B, que sería esta parte que tenemos arriba. En este caso se observa una columna fetal, y el modo M lo están utilizando para medir el foco cardíaco fetal. Este modo M va a ir en relación al modo B, que ya les había mencionado, que es el de la imagen. Como les mencionaba, el modo M va a ser utilizado para el movimiento. En este nos va a traducir la imagen del órgano o estructura que estamos estudiando, y si tiene un movimiento en ondas, pues hablamos de que tiene un movimiento adecuado. En este caso, pues observamos que en la primera imagen el movimiento es adecuado, y en la segunda no tiene un movimiento pues normal. Ahora, hablando de los transductores que ya les había mencionado, aquí los tenemos ejemplificados. Este que se ve atrás es un transductor endocavitario.
lo utilizamos para pélvicos o endovaginales y transrectales o para hablar de la próstata. Este que está aquí enfrente va a ser un transductor convexo y este va a ser un lineal. Bueno, hablando un poco sobre las partes que van a componer a este transductor, observamos, bueno, esta parte de aquí sería el cable que viene en relación a esta parte verde, y esta parte de arriba va a ser esta parte de color naranja. Lo que se ve aquí como gris es la membrana del transductor. Detrás de ella va a haber un lente, un cristal que va a ser el que se va a encargar de permitir el paso del sonido y en los fenómenos de refracción que ya les había hablado anteriormente, y el electrodo. Esta imagen es un esquema de lo que tenemos representado del lado izquierdo. Y bueno, en cuanto a las frecuencias, ya se las mencionaba, estas van a ir desde 0.5 a 16 MHz. Los que manejamos normalmente en Centro Médico Nacional es el de 7 a 14 MHz para el lineal y de 3.5 a 5 MHz para el convexo. Ok, bueno. Como les iba mencionando, las ondas se van a ir disminuyendo o atenuando al atravesar las diferentes interfaces que hay en los tejidos, es decir, al pasar la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa y el órgano ya como tal. Al pasar cada una de estas estructuras va a ir disminuyendo la onda de sonido, pero esto nos va a dar imágenes características en el ultrasonido, es decir, al atravesar cada una de estas estructuras nos puede dar una imagen hiper o hipoecoica. Y así es como las vamos a poder identificar nosotros. En este caso de la imagen, observamos, señalado con la flecha, el antro gástrico. Bueno, para poder entender la imagen es muy necesario que tengamos un poco presente la anatomía para no perdernos tanto, sobre todo en cuanto a las capas musculares, serosas que tienen los diferentes órganos, ya que estas se van a traducir en una diferente ecogenicidad al momento de ver el ultrasonido. En este caso estamos observando el antro gástrico. Aquí le ponen una imagen en doble riel que va a ser dada por una imagen hipoecogénica, que sería esta línea un poco más oscura, entre dos líneas hiperecogénicas. Esto puede ser en relación a un asa intestinal o a la mucosa. Bueno, si en un asa intestinal tenemos una capa muscular, una capa mucosa, y esto es lo que nos da estas diferentes imágenes. Mañana lo vamos a ver un poco más claro con los diferentes ejemplos que les voy a poner. Pero, bueno, en este caso, me imagino que este estudio se hizo para valorar una hipertrofia del píloro. Y, bueno, aquí estamos midiendo el píloro. Esto es importante para nosotros como imagen porque podemos realizar una medición de cada una de estas, por ejemplo, de esta línea hiperecoica. Podemos medirla y estamos midiendo la pared de, por ejemplo, la pared de la vesícula, la pared de la vejiga. Eso nos ayuda a identificar si un órgano está presentando algún proceso inflamatorio en ese momento. Del otro lado tenemos nuevamente una imagen de hígado y vía biliar. Aquí ustedes quizá de entrada no van a poder identificar el órgano porque no estamos tan familiarizados con la imagen, pero en la parte inferior derecha de cada estudio vamos a observar un pictograma. Esto es, nos está hablando de en dónde está localizado y de qué forma está localizado el transductor al momento de estar realizando el estudio. No sé si alguien me puede decir qué tipo de transductor se ocupó para esta imagen. Convexo. Nada más tenemos dos, lineal y convexo. Convexo. Correcto. Es un transductor convexo. Y bueno, igualmente estamos valorando hígado. En este caso el picto nos está señalando, el picto es esta como I azul, nos está señalando que se trata del lóbulo derecho del hígado y que está colocado en una posición vertical o longitudinal. Lo que esté vertical nosotros lo conocemos como longitudinal en el estudio del ultrasonido, y lo que esté horizontal se va a conocer como transversal. Entonces tenemos un corte longitudinal del lóbulo derecho del hígado y un corte transversal del lóbulo derecho del hígado. Esta imagen anecoica, o bueno,
En realidad, esta imagen se puede observar con dos diferentes ecogenicidades. La parte de abajo es completamente negra o anecoica y esta parte de aquí se puede observar hipoecoica. Este órgano que se encuentra aquí es la vesícula biliar y probablemente en relación con el lodo biliar, que sería esta imagen hipoecoica que se observa en su interior. Igual le vamos a medir forma, situación y tamaño. La forma que sea habitual, que sea piriforme. Situación, bueno, que esté en relación a la fosa de la vesícula. Y el tamaño, que no esté aumentada. Y en este caso también podemos llegar a medir la pared para valorar que no esté contando o cursando con una colecistitis. Bueno, esto igual para ustedes tampoco es tan importante, pero si ustedes algún día llegan a ver un estudio y presenta artefactos, es importante que sepan que es algo normal dentro del uso del ultrasonido. Estas van a ser interferencias o señales o ruidos que van a originar que dentro de la imagen se vea una imagen que pueda ser sugestiva de otra cosa, pero que en realidad solamente es por un artefacto. Esto puede ir en relación a muchas cosas. Las ondas o los transductores son muy sensibles, la membrana que les había mencionado. Si esta se llega a caer o se golpea o tiene algún rasguño, esto nos va a producir una imagen lineal al momento de estar realizando el estudio. Eso se considera un artefacto. Como les decía, también el aire intestinal nos puede dar otro tipo de artefacto que va a ser la reverberancia. También puede haber un artefacto de opacificación, que va a ser cuando gran parte de la energía ha sido atenuada o, por ejemplo, al chocar con una estructura como un hueso, ya no nos permite ver más atrás. Y el realce va a ser por la ausencia de atenuación normal en tejidos blandos. Bueno, lo de la refracción ya lo habíamos mencionado, pero en este caso se está ejemplificando con un saco gestacional. En esta imagen se realiza un ultrasonido donde se observa un saco gestacional. Sin embargo, al devolver la imagen hacia el transductor, esta tiene una refracción y nos da una imagen sugestiva de un segundo saco gestacional, cuando en realidad es únicamente un efecto o un artefacto. El artefacto de reverberancia, que ya les había mencionado, este va a ser cuando el sonido va a atravesar un órgano como el intestino, que al estar lleno de gas nos va a producir un efecto, pues como burbuja reverberante, que este nos va a afectar en la valoración del órgano que queremos estudiar, ya que nos va a producir una imagen encimada sobre él cuando únicamente es el paso del sonido a través del gas intestinal. Es por eso que muchas veces van a notar cuando estén en el internado que los médicos les van a pedir que sus pacientes cumplan con algo de ayuno, no nada más para los estudios contrastados, sino también para facilitar el estudio al momento de realizar el ultrasonido, ya que si tienen mucho aire o están muy distendidos, acaban de comer, no va a permitir la valoración adecuada de las estructuras. Obviamente si es una urgencia o lo que sea, pues a veces no vamos a poder evitar este tipo de artefactos, pero nos puede dar imágenes engañosas. Entonces es importante que consideren eso cuando presenten sus estudios. Bueno, dentro de otras funciones del ultrasonido, lo terapéutico que ya les había mencionado, para medicina física y rehabilitación, utilizando el calor, y también es utilizado para litotricias extracorpóreas o el transmitir múltiples ondas de sonido que choquen con los litos que pueden estar presentes en todas las diferentes porciones del uretero, que estén en el riñón o donde se encuentra. Al establecer ondas de choques, estos litos pueden romperse o fragmentarse y ser capaz de ser eliminados pues vía urinaria sin necesidad de una intervención quirúrgica. Otros usos son en cuanto a estética, que bueno, no vamos a entrar en eso. Y como tal, el diagnóstico, que es el que tenemos enfocado para el día de hoy, pues es lo que les comentaba, la obtención de imágenes a través de ondas sonoras de alta frecuencia, y estos ecos van a transmitir una imagen para nosotros. Las ventajas, como les mencionaba igual anteriormente, estos no ocupan radiación ionizante, en su mayoría son inocuos, nos permite la obtención de imágenes en diferentes planos, de diferentes estructuras, prácticamente
todo el cuerpo lo podemos valorar con ultrasonido, con sus limitantes, como ya les había mencionado, el hueso. Y bueno, nos va a determinar y cuantificar flujos vasculares, que es el efecto Doppler, que ya había mencionado anteriormente. Y la ventaja de este es que se puede realizar en tiempo real, a pie de cama, y no es dañino para la salud. Se puede realizar realmente sin ayuno o bajo cualquier circunstancia. Una de las aplicaciones más útiles que tiene hoy en día el ultrasonido en cuanto a cirugía o trauma, urgencia, es el ultrasonido FAST. Este es muy útil ya que nos permite el estudio principalmente de los recesos peritoneales. El día de mañana, yo creo que antes de la clase de hígado les voy a hablar un poquito sobre ello, ya que a mí me parece importante, porque los recesos peritoneales van a ser espacios virtuales donde se va a poder acumular sangre. El ultrasonido FAST es lo que descarta que no haya presencia de sangre ante un trauma en estos espacios. Y bueno, como les decía, la ventaja es que es en tiempo real. Las limitaciones es que es operador dependiente. Si la persona que está realizando el estudio no está adecuadamente capacitada, se le pueden ir detalles muy, muy importantes, pueden no hacer diagnósticos adecuados. Y bueno, otra de sus limitantes es que cuando tenemos, como ya les mencionaba, mucho gas, o alguna estructura que no nos permita ver, va a limitar la exploración adecuada del paciente. Y también, pues como es común en México, hay muchos pacientes con sobrepeso, y el hecho de que haya exceso tejido adiposo nos limita mucho a nosotros la obtención de las imágenes, no nos permite valorar adecuadamente los órganos que queremos observar, ya que, como les mencionaba, no tiene suficiente capacidad de penetración en el haz del sonido. Bueno, tiene algunos efectos biológicos, pero realmente pues se considera inocuo. Uno de los efectos biológicos va a ser el mecánico, y bueno, este va a ser a través de microburbujas en los tejidos que van a producir un movimiento de vibración y pueden llegar a generar una cavitación. Y el térmico, bueno, que ya lo habíamos visto, que se puede utilizar como rehabilitación. El ultrasonido nos va a generar un aumento de temperatura en tejidos por absorción, intensidad, duración y punto focal. Y bueno, en realidad es inocuo en adultos, sin embargo, en fetos, en menores o en primer trimestre, no se utiliza tanto el ultrasonido. Tiene una función donde podemos escuchar el latido fetal, que no es el modo M que les había enseñado anteriormente, pero ese no se ocupa en fetos, ya que se puede, o no está bien estudiado, pero pudiera llegar a tener algún efecto teratogénico por el aumento de calor en el feto. Por eso es que no se ocupa, pero realmente es inocuo. Bueno, su riesgo biológico, pues no está lo suficientemente bien estudiado, pero como les decía, puede llegar a ser teratogénico, puede llegar a producir reacciones alérgicas, sobre todo pues los geles que se utilizan para poder explorar adecuadamente. El uso del gel no es para que, bueno, sí nos ayuda a que podamos manejar o desplazar más fácil el transductor en la piel, pero realmente lo que hace es que limita o quita esa barrera de aire entre la piel del paciente y el transductor. Con el gel nos permite una mejor imagen al momento de estar explorando. Puede llegar a presentarse algún efecto alergénico, pero realmente pues ninguno de estos. Es bastante inocuo el uso del ultrasonido. Ok, bueno, como ya les mencionaba, para hablar de ultrasonido vamos a tener principalmente 4 términos. Anecoico, como les decía, es lo negro que se ve en la imagen. Esto va a ir en relación a estructuras que estén llenas de algo líquido, como puede ser un quiste no complicado, porque los quistes complicados que ya tengan sangre o pus, se van a ver grises o mixtos, anecoico y gris. Un vaso sanguíneo también se va a ver anecoico. Isoecoico, iso es lo que vamos a utilizar para comparar un tejido con otro, como que el hígado es isoecoico al vaso, es decir, que los dos se ven con la misma intensidad de grises. Hipoecoico, esto va a ser que se ve poco ecogénico o un gris pues claro. Hiperecoico, que se vea más blanquito, como esta imagen de aquí. En esta imagen inferior derecha tenemos un ultrasonido obstétrico donde se observa pues un producto
rodeado de un contenido anecoico. El contenido anecoico va a ir en relación pues al líquido amniótico. El feto, el producto, lo vamos a ver en diferentes intensidades, o bueno, no, diferentes ecogenicidades. Sin embargo, pues como sabemos, los niños son más grasa que nada, y la grasa se suele ver pues hiper o hipoecoica, principalmente hiper. En este producto pues se pueden llegar a observar también algunos huesos hiper, y bueno, estructuras cerebrales que por la presencia de líquido cefalorraquídeo pues se van a ver anecoicas también. Bueno, básicamente la velocidad del ultrasonido en los tejidos va a ser de 1540 metros sobre segundo, y lo que les mencionaba sobre los transductores, entre mayor hertz tengan o mayor frecuencia emite ese transductor, va a ser menor la profundidad de tejido que va a penetrar, pero mayor la calidad de imagen. Entonces, a mayor frecuencia es para tejidos más superficiales como cuello, testículo, mama. Y si queremos ver tejidos más profundos, vamos a tener que ocupar transductores con menor frecuencia, y la imagen no va a ser tan nítida. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente. Y bueno, otros de los artefactos que vamos a observar al estar realizando un ultrasonido son estos: reforzamiento acústico posterior y sombra acústica posterior. El reforzamiento acústico posterior, como pueden ver, son imágenes anecoicas que tienen alrededor de ellas dos líneas, igualmente anecoicas. Esta es la sombra que nos va a estar dando esta estructura, es decir, el haz del sonido viene desde arriba, choca con esta estructura que en este caso muy probablemente es en relación a quistes hepáticos, y choca con esta estructura y nos va a limitar el paso del sonido por detrás de ella. Por eso se ve aquí hiperecogénico, y en las orillas hipo o anecoico. Ese es en relación a el reforzamiento acústico posterior, que es cuando pasa por algo líquido. Y la sombra acústica posterior, esta es lo contrario. No vamos a ver lo que está detrás de la estructura que está bloqueando el paso del sonido. Viene el sonido, choca contra esta estructura, que usualmente van a ser litos o un hueso, alguna estructura que no permita el paso libre del sonido, y nos va a generar una sombra acústica posterior. Es decir, aquí podemos todavía valorar pues parénquima hepático, la pleura, podemos valorar las estructuras que hay por detrás, y aquí no observamos nada detrás de esa estructura, ya que no permite el paso del sonido. Ok, bueno, ya les mencioné el modo M, el modo B. Vamos a hablar un poquito del Doppler. El Doppler va a ser una función que se va a utilizar para valorar los flujos dentro de un vaso. En este caso, principalmente vamos a observar dos colores al momento de estar realizando el Doppler. Es muy importante y seguramente se los van a preguntar cuando estén en internado. Muchos tienen el concepto de que lo que se ve rojo es arteria y lo que se ve azul es vena. Eso no siempre va a ser real, va en relación a unos parámetros que podemos modificar nosotros en el ultrasonido. Si yo quiero, puedo hacer que la arteria se vea azul, entonces no deben confiarse por eso. Pero bueno, en este ejemplo tenemos la arteria femoral en color rojo y la vena en color azul. En este otro ejemplo de un lado se observa en color naranja. Este no es Doppler. Bueno, este de aquí se llama Doppler color y este de aquí se llama Doppler poder. El Doppler color es empleado en flujos más grandes, por decir vasos sanguíneos de mayor calibre. Y el Doppler poder va a ser para detectar flujos más sutiles, que a lo mejor si yo le pongo Doppler color a esta imagen no va a pintar, pero si le pongo el poder voy a poder observar el flujo, que es un flujo más sutil. Y bueno, el Doppler realmente nos va a servir para medir cuál es el flujo que lleva ese vaso, y esto nos va a hablar si hay una adecuada perfusión en el órgano a estudiar. Nosotros lo utilizamos mucho en los trasplantes renales para ver si está habiendo un rechazo contra el órgano, y tenemos ciertos parámetros que nos permiten saber si el flujo está adecuado, si está menor
o si no existe flujo, y eso nos hablaría de pues que ya rechazó el órgano, o en caso de una lesión vascular, pues que no tenga flujo la extremidad o lo que sea. Para eso nos sirve el Doppler, para valorar la presencia de un flujo adecuado y de la perfusión del órgano que estamos estudiando. Bueno, otra de las funciones que va a tener el ultrasonido va a tener un filtro azul. El que manejamos en los ultrasonidos que tenemos en el hospital se llama MicroPure. Este filtro azul nos va a permitir valorar calcificaciones. En este caso, además de eso, esta tiene aplicación de Doppler. Esto que vemos en color rojo y azul es el Doppler, y esto que se ve verde aquí abajo se llama aliasing. Esto es como una imagen distorsionada, ya que no está bien ajustada la ganancia de los flujos. La ganancia es en relación es un parámetro que modificamos nosotros para poder valorar el flujo, pero si está muy alto nos emite un fenómeno de, pues como de choque, que nos va a generar estas imágenes en verde. Necesitamos ajustarlo para que solamente tengamos el flujo que nosotros queremos estudiar, no haya flujo de todo que nos haga una imagen distorsionada. Bueno, a las neoplasias vamos a estudiarles, como ya les había dicho, todo: forma, situación, tamaño. De estas es importante conocer los límites, la consistencia o el tipo de contenido de la lesión, si es sólida, si es líquida, si es mixta, si tiene necrosis, si tiene calcificaciones, la vascularidad, si está irrigado de manera periférica o si tiene la irrigación central o si tiene ambas, ya que esto nos habla de malignidad en los diferentes tipos de tumores. Y el efecto de volumen que este tumor va a generar sobre estructuras adyacentes. Bueno, como les decía, el Doppler va a ser el sonido reflejado en superficies no móviles y no va a sufrir un cambio de frecuencia. Este va a ser proporcional a la velocidad de la superficie de movimiento. Va a manejar algunas fórmulas que, bueno, no son muy relevantes para esta plática, pero sí es importante saber que va a ir en relación con cambios de frecuencia y la velocidad del sonido y del flujo en el medio a estudiar. El ángulo va a ser la dirección del haz, rara vez va a ser directa, y normalmente la tenemos que angular un poco con respecto a la estructura que vamos a analizar. Y bueno, este puede ser de onda continua o de onda pulsada. Y bueno, en esta imagen estamos observando del lado derecho una imagen pues en modo B, donde se observa el Doppler del tejido que estamos analizando. En este caso, lo que les mencionaba de las ganancias es esta barra. En este caso la tienen ajustada para valorar, pues como la mayoría de las veces, de forma arterial y venosa. Y esta es una gráfica que va a ir en relación a lo que se está midiendo en este punto en particular, es decir, el flujo que hay dentro de este vaso en esta región. Aquí lo está midiendo o transformando en forma de gráfica. Aquí también tiene relevancia la impedancia, que va a ser la resistencia del paso del flujo a través del vaso, que ya les había comentado, y el índice de resistencia, que ese va a ser muy útil para nosotros para valorar perfusión. Las causas principales para que haya algún artefacto o algo que altere nuestra imagen o nuestra medición del Doppler va a ser la frecuencia, que esté muy elevada, lo que les mencionaba hace un momento, el aliasing, que era eso que les decía sobre la imagen distorsionada, y que no estemos angulando adecuadamente el Doppler, y el tamaño y la localización de la estructura a analizar. El aliasing va a ser el efecto que se va a producir por muchas señales indistinguibles unas de otras. Es decir, aquí no podemos observar claramente el flujo arterial ni el venoso, porque se está como chocando ondas, generando esta imagen en verde. Eso es el aliasing. Ok, el Doppler color y vascular, que ya les había comentado. El vascular es para valorar flujos más pequeños, y este es para flujos de mayor calibre. En realidad, lo que les comentaba es que no porque sea rojo va a ser arterial y azul va a ser venoso, sino nos habla de flujos hepatopetos en el caso del hígado,
y hepatofugos, es decir, lo que va a estar en rojo va a ser lo que se acerca al transductor y en azul lo que se aleja del transductor. Y el Doppler poder es indiferente, es en cualquier dirección. Bueno, esto nos va a ser útil para hacer diferentes diagnósticos. En este caso, pues observamos esta estructura que muy seguramente es vascular, porque es anecoica, por su disposición, pero bueno, ya al momento de la aplicación del Doppler observamos que efectivamente es un flujo lo que lleva dentro de ella y así sabemos que es un vaso. Aquí estamos observando lo que pareciera ser una lesión, sin embargo, a la aplicación del Doppler desaparece. Ok, medios de contraste en el ultrasonido sí existen, no son muy utilizados, son microburbujas que se van a administrar vía endovenosa y bueno, nos permiten valorar con más definición diferentes estructuras a analizar. Es utilizado pues relativamente en ultrasonido hepático, sin embargo, bueno, es muy controvertido su uso, en la práctica no las utilizamos, al menos no en medio institucional, y bueno, como les mencionaba, se administran vía endovenosa. Ok, tenemos otra técnica u otra función del ultrasonido que va a ser el barrido amplio. Esto es como una fotografía panorámica. Nos va a permitir tomar no solamente la imagen que estamos observando en ese momento, sino hacer un barrido y hacer una imagen de todas estas imágenes que hayamos obtenido. Esto se puede utilizar para un ultrasonido de colecciones, para poder determinar qué tan grande es la colección, de dónde a dónde abarca. Y bueno, en este caso que observamos que hay un proceso inflamatorio en la mama izquierda de la paciente, nos permite identificar todo el trayecto de la lesión. En este caso, pues se ve que es de contenido heterogéneo, anecoico y pues glandular, probablemente en relación a un proceso infeccioso de la mama. Otra de las funciones que tiene el ultrasonido es en relación al intervencionismo. Este es útil para el uso de biopsias guiadas por ultrasonido. Aquí observamos esta imagen hiperecoica o blanca, hiperecoica en relación a la aguja que está haciendo una biopsia de esta lesión. Y también se puede utilizar para drenar, no sé, en caso de algún absceso renal, absceso hepático, se puede utilizar para hacer la biopsia de la lesión, para drenar el contenido de la lesión, y también se puede utilizar para administración directa de fármacos en el sitio puncionado. Este nos va a facilitar no dañar estructuras adyacentes, no dañar vasos, y nos va a permitir controlar y visualizar el avance de la guía hasta llegar a la lesión. Otra es pues el ultrasonido de tercera dimensión, que es muy utilizado en modo privado para poder valorar estructuralmente las características de un feto, de un bebé. Nos permite valorar con mayor definición pues prácticamente toda su estructura de la cara, de los pies, y bueno, como obstetras es útil para valorar que no haya defectos pues en cuanto a polidactilias, paladar hendido, todo eso. Para eso nos funciona el ultrasonido en tercera dimensión. Este va a ser una reconstrucción tridimensional con movimiento de un ultrasonido en 2D, y el de quinta dimensión, que es mucho más reciente y bueno, nos permite observar con mucho mayor detalle al producto. Ok, eso fue todo en cuanto a ultrasonido. Mañana vamos a ver ya aplicado a enfermedades de hígado y vía biliar. Sin embargo, me gustaría, antes de que empecemos con ese tema, hablarles un poquito sobre la radiografía convencional. Van a notar que probablemente muchas veces les van a preguntar los radiólogos si el paciente ya tiene radiografía. Y no es porque les regresen al paciente porque no les quieran hacer el estudio, es que la radiografía a nosotros nos puede orientar a un diagnóstico para que antes de que ustedes pidan el estudio, nosotros sepamos si el ultrasonido que me van a pedir les va a servir para algo, o si es más conveniente hacer una tomografía o
pues X cosas. Una radiografía nos puede aportar muchos datos importantes y me parece realmente importante que ustedes lo conozcan. Entonces, nosotros manejamos una sistematización en la raza para poder estudiar las radiografías y que no se nos vaya ningún punto importante. Primero es la región anatómica a estudiar, es decir, me van a decir que están viendo una radiografía de abdomen. La técnica. Eso es importante para nosotros, que vamos a estar viendo muchas imágenes, porque si la técnica no es correcta, no nos va a permitir una adecuada visualización de estructuras. Esto es, la técnica va en relación a que la imagen se encuentre bien centrada, es decir, que podamos observar todo el contenido abdominal, que es lo que queremos estudiar. Nos va a hablar también de la exposición. Esto es más en cuanto al técnico, que la cantidad de radiación que hayan aplicado para obtener la imagen sea la adecuada y que no quede muy blanca la imagen o sobreexpuesta, o que quede muy negra o subexpuesta, porque esto no nos va a permitir valorar adecuadamente pues los órganos que queremos estudiar. Bueno, después de eso vamos a estudiar los tejidos blandos. Esto es pues la grasa, la piel, todo lo que hay alrededor del abdomen propiamente. En tejidos blandos también tenemos que valorar la presencia de artefactos tales como, no sé, electrodos, una sonda, diferentes imágenes que nos puedan producir pues una imagen sobrepuesta a lo que estamos estudiando. El siguiente punto a estudiar, van a ser las bandas preperitoneales. Estos van a ser espacios virtuales que se van a formar. Por ejemplo, esta línea que se ve aquí. En radiografía vamos a manejar radio opaco y radio transparente. Radio opaco va a ser algo pues blanco y radio transparente algo pues como gas, como esta porción de intestino. Entonces, si vemos las bandas preperitoneales, normalmente van a ser radiotransparentes, a menos que estén ocupadas por líquido y se vean aumentadas de volumen, o que haya algún tumor que las esté comprimiendo y se lleguen a perder. Estas se llegan a valorar en procesos agudos e inflamatorios de abdomen. Otra estructura que vamos a valorar es el músculo psoas. En este caso, en ninguna de las dos radiografías lo podemos valorar adecuadamente, pero hay que recordar la distribución o la forma que tiene el músculo psoas y de dónde va a salir. Va a salir formando un ángulo, va a ser bilateral y es un signo también importante o que se llega a presentar frecuentemente en casos de apendicitis. Entonces, desde la radiografía podemos empezar a valorar si el paciente está cursando con alguna enfermedad o orientarnos con el diagnóstico. Otra de las cosas que vamos a valorar son las estructuras óseas. Esto pues principalmente columna y costillas y pues la porción visible de la pelvis. Que no haya fracturas. También podemos valorar principalmente escoliosis o asociarlo con malformaciones como un síndrome de Baxter. Va a ser un síndrome donde va a haber diferentes malformaciones, malformaciones vertebrales, renales, traqueosofágicas, rectales, y desde la radiografía podemos empezar a orientarnos si el paciente puede tener algún problema de estos. Puede llegar a haber agenesia renal, puede haber fusión de las vértebras, y ya podemos ir pensando en por dónde va el diagnóstico. Después de las estructuras óseas ya vamos a pasar a los órganos abdominales. El que vamos a valorar primero es el hígado. Normalmente es fácil de delimitar. En este caso, venimos que viene desde acá, lóbulo derecho, viene aquí termina y empieza a subir. El lóbulo derecho normalmente es más fácil de delimitar que el izquierdo, porque a veces aquí por la presencia del estómago o del intestino con gas se llega a perder la imagen. Pero bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Para ver si el paciente puede o no tener datos de hepatomegalia. En este caso, aparenta que el hígado sí se encuentra aumentado de tamaño, debido a que, no podemos medir muy bien en cuanto a qué espacio vertebral se encuentra, pero podemos observar que está prácticamente en contacto con la pelvis. Eso nos habla de que el hígado está aumentado de tamaño y también que sobrepase la línea media clavicular contralateral, nos habla de que está aumentado de volumen. El vaso
Pensaba hacer otra estructura a valorar, sin embargo, igual con lo que les comentaba, a veces por la presencia del intestino no nos va a permitir valorarlo adecuadamente, pero bueno, también podemos descartar hepatomegalia esplenomegalia. Los riñones, en ninguna de estas dos se alcanzan a distinguir, como ya les había comentado, pero sí se llegan a ver ambos